Profesor, entonces Profesor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas profesor, tardes. Profesor, lo que ¿me hemos puede enviado explicar lo de los exámenes, por en el favor? Se me WhatsApp, corta el internet. ¿vale? O Ya, al final de clase, ya expliqué todo este tiempo. El poblamiento americano, jovencitos, es el tema de hoy, pero antes vamos a terminar de explicar algo que nos faltaba. ¿Qué cosa nos faltaba explicar, jovencitos? La edad de los metales. Recuerden, la clase anterior hasta aquí hemos explicado en su cuadernito hacen el resumen de la edad de los metales y de la otra diapositiva. Solo es una diapositiva y media, no me van a estar reclamando después, es mucho. Mira, el hombre, cuando deja la piedra, vive un periodo de transición llamado edad de cobre. ¿Qué cosa era edad de cobre, jovencitos? Es el periodo de transición, el intermedio. ¿Para qué? Para que el hombre deje la piedra y comience a utilizar los metales. ¿Y cuáles fueron los primeros metales que utiliza el hombre, aparte del cobre? El oro. Miren, el oro y cobre fue utilizado por primera vez por el hombre, pero al cobre lo confundían con la piedra. También querían trabajarlo así chancando, todo, pero poco a poco se han dado cuenta que eran otro tipo de ¿qué? De metal, ¿no? No era piedra en sí. Entonces, jovencitos, el hombre ¿qué hace? Mezcla el cobre con el estaño. Y cuando mezcla el cobre con el estaño, ¿qué cosa obtiene? El bronce. ¿Qué época vamos a vivir, profe? La época de bronce. Y en la época de bronce va a haber un lugar, mira, un lugar donde abundaba flora y fauna. ¿Cómo se llama ese lugar donde había bastante vegetación y animales? Media luna fértil, o también llamado el creciente fértil. ¿Por qué se llama media luna fértil? Mira, tiene forma de media lunita. Y en toda esta parte, ¿qué cosa tenemos en cantidades? Tenemos, por ejemplo, trigo. Así, profe, sí. Para los hebreos, por ejemplo, miren, para los hebreos era la tierra prometida. Miren, recuerden en las películas nosotros, en Semana Santa, por ejemplo, vemos, ¿no? Moisés guía a su pueblo hacia la tierra prometida. ¿Hacia dónde querían llegar? A esta zona. ¿Por qué? Porque había bastante vegetación, había animales y había trigo. ¿Para qué? Para obtener harina y elaborar, ¿qué cosa? El pan de cada día. Por eso es que este lugar llamado creciente fértil o media luna fértil lo llamaron el huerto o el granero más grande ¿de qué? Del mundo antiguo. Profe, pero hoy en día es desierto. Claro, hoy en día es desierto, pero antiguamente estaba lleno de vegetación. ¿Qué más, profe? En la época de bronce también surgen, ¿qué cosa? Las grandes civilizaciones. Como cuál, por ejemplo, Mesopotamia. Mira, por acá encontramos Mesopotamia, aquí está Mesopotamia. ¿Qué más, profe? Egipto, al norte de África. ¿Dónde está Egipto, profe? Aquí está Egipto. Después vamos a desarrollar cada una de esas civilizaciones, jovencitos. Y Grecia más bien estaba en Europa. Grecia estaba en Europa. Y después tenemos a los fenicios. Los fenicios se desarrollaron en esta zona también. Profe, después tenemos a los hebreos. Mira, toda esta zona de Palestina fue territorio de los hebreos, su tierra prometida. Y los medos, profe, los medos estaban en la meseta de Irán. No olvidar, muchachitos, ¿ah? ¿Qué cosas surgen? Las grandes civilizaciones. ¿Dónde mayormente surgen? En este lugar, llamado Media Luna fértil. También se produce la invención de la escritura, profe, sí. Los mesopotamios, por ejemplo, ¿qué tipo de escritura inventaron? La escritura cuneiforme. Los egipcios, ¿qué tipo de escritura inventaron? La jeroglífica. Ah, ya, profe, ¿y cuál de ellos es más antiguo? La cuneiforme. A ver, yo les pregunto, con la invención de la escritura, ¿qué cosa termina y qué cosa comienza, jóvenes? La prehistoria y la historia. Muy bien. Con la invención de la escritura termina la Empieza la prehistoria historia. y comienza la historia. Excelente. Muy bien, los chiquitos, los de primero son inteligentes, por eso he escogido enseñar primeritos. ¿Qué más, profe? También el hombre comienza a utilizar, mira, va a crear algo que va a rodar. ¿De qué estamos hablando? La rueda. ¿Para qué? Para transportar gran cantidad de mercancías. Cargando así no se puede. En cambio, con la rueda ya podemos transportar gran cantidad de mercancías. ¿Y de qué estaba hecho la rueda? De madera. Mira, aquí por ejemplo tenemos la primera rueda que fabricó el hombre. ¿De qué estaba hecho? De madera. No olvidara. Después ya comienzan a hacer rueda de qué? De metal, ¿no? ¿Qué más, profe? Para sus construcciones comienzan a utilizar el ladrillo. ¿Qué es el ladrillo? Es el barro cocido. ¿Qué más? Miren, para tener mayor producción en la agricultura, ¿qué cosa vamos a construir? Irrigación. Vamos a comenzar a construir acueductos, canales, reservorios, represas,
¿Para qué, profe? Para llevar agua a nuestras chacritas. Profe, con la con la práctica de la irrigación va a haber mayor producción. ¿Dónde? En la agricultura. ¿Qué más, profe? Vamos a desarrollar el comercio. Para desarrollar el comercio, profe, ¿qué cosa es necesario? El uso de monedas. Porque antes de utilizar monedas, ellos practicaban, por ejemplo, el trueque. ¿Qué es el trueque, muchachitos? Cuando las personas Cambio intercambian de lo que a uno le productos, falta por lo que alimentos el otro tiene. intercambio Por de alimento, productos. por alimento. Ya, a ver, ya muy bien, joven. Yo no solo escucho, vamos, ya, a ver, miren, ¿no? El trueque es el intercambio directo de productos. Yo te doy un producto a cambio de que tú me des otro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, lo que yo te ofrezco tú no quieres? Entonces tendré que buscar a alguien que realmente quiera mi producto. Entonces, ¿eso qué cosa trunca? El desarrollo comercial. Por eso, jovencitos, para desarrollar el comercio tenemos que crear las primeras monedas. ¿Y cómo se llama la primera moneda que acuñaron? Se llamaba León del Rey. León del Rey. Profe, ¿dónde? En Lidia. Y Lidia formaba parte de Mesopotamia. O sea, profe, ¿en Mesopotamia se acuñan las primeras monedas? Sí. ¿Cómo se llamaba? León del Rey. Aquí, por ejemplo, tenemos la primera monedita. Esta es la primera moneda que acuñó el hombre. ¿Qué figurita tenemos? Un león y un león y un toro. Un toro. Una cabra. Hombre. Toro, becerro, Una cabra. buey, ya. A ver, entonces, muchachitos, no olvidar, lo que tú tienes que recordar siempre, hasta el día que nos vayamos de este mundo, la primera moneda que acuñaron se llama León del Rey. ¿Dónde? En la época de bronce, ¿no? ¿En la época cuándo? En la época de bronce. ¿Y dónde? En Lidia. ¿Qué pasa, por ejemplo? Miren, estamos en la época de bronce y supongamos yo voy a comprar y me encuentro con la Miss Rosy, ¿no? Y a la Miss Rosy le digo, Miss, ¿a cómo están los productos? Y ella me dice, 20 leones del rey. ¿Qué cosa? ¿Cuántas monedas tengo que darle? Mira, 20 leones del rey. 20 monedas. Y 20 le digo, por monedas. ejemplo, Miss Rosy, por favor, una rebaja. No, y me dice, no, no puedo rebajarte, anda a otro lugar. Entonces, con mis monedas llamado León del Rey, tendré que ir a buscar, ¿qué cosa? Productos. No olvidar eso, muchachitos. Se produce la domesticación de ¿qué? Del caballo. ¿Para qué, profe, domestican el caballo? ¿Para qué? Para utilizar como medio de transporte. Profe, antiguamente, por ejemplo, la clase gobernante, la esposa del rey, los hijos, ¿caminaban? No, eran cargados por sus esclavos. Profe, pero eso demora, sí. En cambio, con el caballo van a poder transportarse mucho más rápido. ¿Y qué más, profe? Inicia la esclavitud. ¿Qué cosa es la esclavitud, jóvenes? Es cuando el hombre domina a otros hombres. Con un ejemplo, en la esclavitud, los hombres a otros hombres lo consideran como si fuesen animales objetos. Miren, miren, ¿qué pasa, por ejemplo? Ya seguimos con la Miss Rosy. Miss Rosy, por ejemplo, me dice, quiero un esclavo. Yo le digo, pero no tengo dinero. Ya, entonces dame un animal y yo te doy un esclavo. Mira, estamos intercambiando como si fuesen animales. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo le digo, no, tampoco tengo animales? ¿Qué cosa tienes? Tengo trigo. Ya, entonces dame un saco de trigo a cambio de un esclavo. O sea, mire, vamos a comercializar ¿a quién? A otros hombres, ¿no? Hoy en día es permitido la esclavitud, jovencitos. No, profesor. No, hoy en día es delito. Porque eso sería asesinato. Claro, hoy en día es delito, hoy en día es delito, ¿no? Es la trata de personas es delito. ¿Qué más, profe? Después de la época de bronce pasamos a la época de hierro, ¿ya? En la época del hierro, por ejemplo, van a surgir los pueblos indoeuropeos. Y de estos pueblos indoeuropeos, ¿quiénes fueron los primeros en utilizar el hierro, muchachitos? Hititas, tacitas. No, los primeros, el primero. Los hititas. Los primeros en utilizar el hierro fueron los hititas. Después tenemos otros pueblos como casitas, mitanios, ixos, dorios, jonios, arios, persas, etc. Todos estos pueblos, ¿de qué metal elaboran sus armas, jóvenes? De hierro. Del hierro. Hierro. Y estos pueblos, mira, y estos pueblos que elaboran armas de hierro van a invadir a los pueblos que utilizan bronce. ¿Quién tiene ventaja? ¿El que usa bronce o el que usa hierro? Hierro. El que usa hierro. Muy bien, jóvenes. Entonces, estos pueblos indoeuropeos sometieron ¿a quién? Sometieron a los civilizados.
civilizaciones. Por ejemplo, cuando hablemos de Mesopotamia, vamos a hablar ¿de quién? De casitas, mitanios, hititas. Cuando hablemos de Egipto, vamos a hablar ¿de quién? De los Ixos. ¿Por qué, profe? Porque estos Ixos llevaron el hierro. ¿A dónde? A Egipto. Profe, a Mesopotamia, ¿quiénes llevaron el hierro? Los casitas. No olvidar eso, muchachitos. Y en la época de hierro tenemos, por ejemplo, dos sociedades que sobresalen. ¿Cuáles son esas culturas que sobresalen? La cultura Hallstatt en Austria, que se encuentra en Europa Central, y tenemos la cultura o sociedad llamado la Atene. ¿Y dónde queda la Atene, profe? En Suiza. En Suiza encontramos, por ejemplo, la cordillera de los Alpes. Y por ese lugar, ¿quiénes se desarrollaron? Una sociedad recontraguerrera. ¿Y cuáles eran esas sociedades guerreras? Los celtas. Así como en Sudamérica nosotros tenemos la cordillera de los Andes, allá en Europa, ¿qué cosa tienen? Tienen, por ejemplo, la cordillera de los Alpes. ¿Qué más, profe? En esa época, por ejemplo, también utilizan camellitos, ¿no? ¿Para qué utilizan camellitos? Utilizan camellitos en las batallas. ¿Para qué, profe? ¿Los camellos van a pelear? No. Los camellos van a cargar, por ejemplo, armaduras como estos, ¿no? A ver, ¿cómo se llama esta armadura? Lanzabolas. Lanzabolas, no tiene su nombre. Claro, lanza una especie de bola. Profesor, es catapulta. Muy bien, se llama catapultas, jovencito, lanzabolas. Claro, lanza cuerpos esféricos, ¿no? Ahí encendido con fuegos lanzaba. Pero, jovencitos, estas catapultas va a ser cargado ¿por quién? Por los camellitos, porque para el caballo era demasiado pesado. ¿Qué más, profe? Vamos a poder conservar, o vamos a comenzar a conservar, ¿qué cosa? Alimentos. Vamos a preservar alimentos, ¿a través de qué? Utilizando la sal, ¿no? Hoy en día nosotros aquí en el Perú, por ejemplo, somos expertos preservando alimentos, papa y carne. ¿Por qué, profe? Porque practicamos la deshidratación. De la papa obtienen chuño y de la carne se obtiene charqui. Claro, eso es en América, en el Perú. En Europa no lo llamaban así. Pero también utilizaron, ¿qué cosa? Utilizaron la sal, ¿para qué? Para conservar, preservar alimentos. En la época de hierro, miren, en la época de hierro, el esclavismo evoluciona. Ahí surge una sociedad recontraesclavista. ¿De qué sociedad estamos hablando? De Roma. Mira, los romanos eran los más esclavistas, ¿eh? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahorita en nuestro salón se mete el ejército romano? Nos ha capturado a todos y nos llevan como prisioneros. Profe, si nos llevan como prisioneros, nos van a vender, nos van a comercializar como esclavos. No olvidar, muchachitos, ¿eh? ¿Cuándo surge la esclavitud? En la época de bronce. ¿Cuándo llega a su apogeo la esclavitud? En la época de hierro. Y también surgen nuevas armas como catapultas, como dice el jovencito, lanzabolas, masa y garrote, jóvenes. Con eso hemos terminado la prehistoria y vamos a desarrollar, por ejemplo, el poblamiento americano, ¿ya? Solo esto. Mira, para su cuaderno es mira esta diapositiva y la edad de los metales, nada más. Cortito, para que no digan, el profe de historia nos deja 20 diapositivas. No. De ahora en adelante, máximo 2 diapositivas. Dígame. Profesor, de lo que sacó usted 2 diapositivas, también lo podemos reducir más pequeño, ¿verdad? Claro, si quieres lo puedes resumir, no hay problema. Pero mira, ya está resumido como para tu cuadernito. Pensando en ustedes lo he hecho, muchachos, para ahorrarles trabajo. ¿Qué más? A ver, antes que nos gane el tiempo, el poblamiento americano. Profe, ¿cuándo fue poblado América? En el Paleolítico Superior, a finales del Pleistoceno. Y en el Pleistoceno, ¿qué cosa encontramos? Megafauna. ¿Qué es megafauna? Esto, pues, jóvenes, la presencia de animales gigantescos. O sea, los primeros hombres, mira, los primeros hombres que llegaron al continente americano cazaban animales gigantescos como mamuts, por ejemplo. ¿Y en qué periodo, profe, existieron los mamuts? En el Pleistoceno. Y los tigres dientes de sable, también los perezosos gigantes llamados megatherios. ¿Y qué hombre llegó a América? Mire, ¿qué hombre llegó a América? Llegó el Homo sapiens sapiens. Restos del sapiens sapiens, el Cromagnon. ¿Nosotros qué somos, jóvenes? ¿En qué fase de evolución estamos? Nosotros somos Homo sapiens sapiens. Muy bien. ¿Se recuerdan, jóvenes, ese proceso de hominización? ¿Me pueden decir? Primero teníamos Australopithecus. ¿Después qué venía? Homo erectus. No.
Australopithecus. Después, ¿qué viene? Oh, habilis. Homo habilis. Después del Homo habilis, Homo erectus. Homo erectus. antes del erectus hay Como antecesor después. Homo sapiens. Homo ergaster, Homo erectus, Homo antecesor, Homo sapiens y Homo sapiens Homo sapiens. sapiens. Homo Muy sapiens bien. sapiens. Entonces, a América, ¿quién llegó, profe? El Homo sapiens sapiens. Es decir, la última especie humana llegó al continente americano, el hombre actual. Profe, ¿y estos hombres que llegaron a América, dónde vivían? Vivían en las cuevas y cavernas, por eso lo llamaban trogloditas. ¿Por qué los primeros pobladores de América se llaman trogloditas? Porque habitaron en las cuevas y cavernas. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre cuevas y cavernas, muchachitos? ¿O será lo mismo? Cuevas. Cueva. Cuevas es una parte rocosa de un cerdo. Y cavernas sería el mismo. Sería una parte. Ya, cueva es cueva. Ya, a ver, jovencitos, ya, yo les voy a explicar, ya. Es la profundidad nada más. Las cuevas no son tan profundas. Es más, entra la iluminación solar. En cambio, cuando son demasiado profundos, no entra ni siquiera la iluminación solar. ¿Cómo se llama? Se llama cavernas. No olvidar, muchachitos. Entonces, estos hombres, mira, estos hombres que llegaron a América, donde vivían jovencitos, los escucho. Cuevas y cavernas. En las cuevas y Cuevas y cavernas. cavernas. Cuevas y cavernas. Excelente. ¿Y a qué habrán venido los hombres a América? ¿De vacaciones? ¿O habrán venido a Puno a bailar en la Candelaria? No creo. Para el alimento. Claro, persiguiendo a sus presas. Muy bien, joven. Ellos, por ejemplo, eran cazadores. Los animales se van, detrás del animal tiene que ir el hombre, si no vamos a morir de hambre. Entonces, estos animalitos cruzaron el estrecho de Bering, mira, cruzaron el estrecho de Bering, y detrás de esos animales, ¿quiénes cruzaron también el estrecho de Bering? Los hombres. Entonces, el hombre pobló América por necesidad de subsistencia, buscando clima cálido, porque estamos en la era de hielo. Profe, en la era de hielo, sí, por eso, jovencitos, había puentes, mira, puentes naturales. ¿Qué más, profe? Practicaban una economía depredadora, parasitaria y de subsistencia. ¿Cómo es eso? Depredar, no producen. Miren, ellos no producen para comer, sino dependen de la naturaleza. Están depredando la naturaleza, cazando, recolectando y pescando. Parásito, como no producen, dependen de la naturaleza, por eso se llama parasitario. Parásito se le denomina a alguien que no sirve, ¿no? Que no produce, más bien vive de los demás, y el hombre vivía de la naturaleza. De subsistencia, solamente cazan ¿para qué? Cazan y recolectan para el momento. Ellos no dicen, ay, me guardo para el año, nada de eso, sino solamente hay que conseguir alimentos ¿para qué? Para subsistir, para no morir de hambre. A ver, jóvenes, América fue poblado de norte a sur. En otras palabras, a esta parte de América llegaron primero y poco a poco van a bajar a Centroamérica y Sudamérica. ¿Dónde vamos a encontrar restos más antiguos en Norteamérica? A ver, veamos. Yukon, Dawson City, Old Crow. ¿En qué país, jovencitos? Canadá. Canadá. Una antigüedad aproximado, jóvenes, 40.000 años. De repente otros tienen sus textos y me van a decir, profe, no es 40.000, en mi libro dice Yukon 42.000, Old Crow dice 38.000. Promedio, jóvenes, promedio aproximado. Después de Canadá, ¿bajaron a dónde? A Estados Unidos. Y en Estados Unidos, profe, ¿qué hombres encontramos? Encontramos, por ejemplo, los restos de Calicú, Lewisville y Cráneo de Los Ángeles, con una antigüedad aproximado de 38 años. ¿Qué más, profe? De Estados Unidos bajaron a México. En México encontramos Tlapacoya y Valsequillo, con un aproximado de 24.000 años de antigüedad. De México bajaron a Brasil, un maíz grande un mundo, profe, maíz grande un mundo. ¿Qué cosa encontramos? Lagoa Santa, Alice Baez y Pedra Furada, con una antigüedad de 15.000 años. Profe, de Brasil, ¿a dónde llegaron? Al Perú. Profe, al Perú sí. Mira, después de una clase, de acá, la próxima semana hacemos poblamiento americano 2 y después ya hacemos poblamiento peruano, muchachos. ¿Qué más, profe? En Perú, ¿qué cosa encontraron? A Guitarrero 1. Ah, profe, en el Perú han esperado tocando su guitarra, recuérdate de eso, Guitarrero 1. Después tenemos al hombre Tacahuay y Chivateros en Perú, con
mira, con una antigüedad aproximada de 14.000 años. Y después bajaron a Chile, tenemos a Monteverde, Tahuatahua y Cuevas Fel, con una antigüedad aproximada de 9.000 años. Como fue poblado de norte a sur, en el norte se encuentran los restos más antiguos. No olvidar eso, muchachitos. Y esos restos, ¿cómo se llaman? Mira, estas herramientas se llaman Clovis y Folsom. Entonces, mira, las herramientas líticas más antiguas de América, ¿cómo se llaman? Los escucho. Clovis. Folsom, muy bien. ¿Se han dado cuenta de la diferencia? Clovis Folsom. A ver, mira, Clovis, por ejemplo, Clovis tiene ya para sacarle solamente filo en los bordes, ¿ya? En los bordes. En cambio, en Folsom es una especie como si fuese un diente. Así, profe, sí, mira, hay que contornearle el filo toda esta parte, ¿no? ¿Para qué sirve? Para cortar, profe. Y también era amarrado a qué? A su lanza y para cazar. Esa es la diferencia de qué? De Clovis y Folsom. ¿Cuántas teorías tiene el poblamiento americano? 2. Autoctonista, inmigracionista. Profe, el autoctonismo también se llama americanista, claro, muchachitos. Acá está la explicación. ¿Qué es autoctonista? Propio, característico y oriundo de un lugar. Por eso, por ejemplo, nosotros aquí en el altiplano hablamos, ¿no? Danzas autóctonas. ¿Por cuándo decimos danzas autóctonas? ¿Cuándo decimos danzas autóctonas? ¿Qué es de ese lugar propio? Muy ¿Qué bien. es propio? Cuando caracteriza un lugar. Excelente, muchachos. Ya, me van a dejar solo. Muy bien, excelente. Felicitaciones. Profe, si autóctono es propio de un lugar, ¿qué es inmigrar, profe? Inmigrar es llegar del exterior. Y como estamos hablando de un continente llamado América, el exterior sería otros continentes. O sea, profe, para que sea inmigracionista tiene que llegar de Asia, de Oceanía, de Europa, de África, es decir, de fuera de América. Si estaríamos hablando del Perú, no es necesario otros continentes, sino sería fuera del Perú, de otros países. No olvidar, muchachitos, ¿eh? Inmigrar, llegar del exterior. Poblamiento de América, otros continentes. Autoctonista, autoctonista propio de un lugar, característico de un lugar, muchachitos. Hoy día explicamos, por ejemplo, la teoría autoctonista, ¿ya? ¿Quiénes plantean que el hombre aparece en América? Tenemos a Antonio León de Pinelo, peruano él. Este señor es Antonio León de Pinelo. ¿Y qué dijo este señor? Este señor, por ejemplo, explica que el hombre aparece ¿dónde? En la Amazonía. Profe, ¿cómo es eso? En otras palabras, hemos tenido un Adán americano en la Amazonía. Y la obra de Pinelo se llama Paraíso en el Nuevo Mundo. ¿Qué lugar era llamado Paraíso en el Nuevo Mundo? Mejor dicho, el Nuevo Mundo era América. Entonces, ¿qué dice este señor? Paraíso en América. ¿Dónde se encuentra el paraíso? En la Amazonía. ¿Y cuándo dijo eso? En 1656. Como es el primero que propone, se le llama precursor. Siempre a los primeros que proponen algo se le llama precursores, ¿sabes? Y este señor Antonio León de Pinelo llegó a ser rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profe, entonces Pinelo solamente lo propuso, sí. ¿Y quién lo va a explicar? El que lo explica es el argentino Florentino Ameghino. Florentino Ameghino, por ejemplo, explica los orígenes del hombre de la plata. Profe, ¿y los orígenes del hombre de la plata? ¿Dónde se encuentra la plata? En Argentina. Este señor plantea, por ejemplo, miren, el hombre aparece en las pampas de Argentina. ¿Y cómo se llama ese hombre argentino? Se llama el Homo pampeanus. No olvidar, muchachos, el Homo pampeanus, según Ameghino, es el hombre que, el hombre americano que pobló otros continentes. ¿En qué periodo aparece el Homo pampeanus? En la era terciaria. La era terciaria tiene otra denominación llamada cenozoica. Y la era cenozoica o terciaria tiene 5 etapas. A nosotros nos interesa la cuarta etapa. ¿Cómo se llama la cuarta etapa? El periodo del Mioceno. Hoy falta aquí la O, se había escondido. El Mioceno. Entonces, jovencitos, los escucho. ¿En qué periodo de la era terciaria aparece el Homo pampeanus argentino? Mioceno. ¿Quién explica eso? Mioceno. ¿Quién explica eso? ¿Cómo que Mioceno? Acá el que lo explica es
Florentino. Florentino. Muy bien. Florentina Florentino Amellino, jóvenes, miren, Amenaza. a Florentino Amellino, ¿cómo lo llamaban? Lo llamaban el loco de los huesos. ¿Y por qué lo llamaban el loco de los huesos? Porque este señor siempre recolectaba restos óseos, ¿para qué? Para explicar su hipótesis. Lo veían llevando huesos, al otro día estaba llevando más huesos. Todos decían, ¿y para qué lleva huesos? Debe ser un loco, el loco de los huesos. Entonces, este loco de los huesos, ¿qué hace, jóvenes? Va a explicar. ¿Qué cosa va a explicar? La teoría autotomista. Por ejemplo, este señor Amellino plantea que los planoangulados, miren, los planoangulados evolucionan. Y cuando evolucionan, ¿a quién van a dar origen? Al Homo pampeanus. En otras palabras, los Homo pampeanus evolucionan ¿de quién? De los planoangulados. Esa evolución, ¿cómo se llama? Cuadro filogenético. No olvidar, muchachitos. Entonces, en América, según Amellino, ¿quién es más antiguo? ¿Los planoangulados o los Homo pampeanus? Planoangulados. Los planoangulados. Muy bien. Porque los planoangulados están evolucionando ¿a quién? A Homo pampeanus. ¿Qué pruebas, por ejemplo, presenta? Antropológicas. Supuestamente había un fémur de un Homo pampeanus, un atlas de otros Homo pampeanus. Pero jóvenes, no era pues el fémur no era de humano, ni el atlas tampoco. El fémur había sido de un tigre dientes de sable. Y el atlas había sido, por ejemplo, ¿de quién? De los chimpancés. Ya, profe, ¿se equivocó? Sí, se equivocó. Y también hay otro señor llamado Osvaldo Lund, él es holandés, plantea que el hombre es originario de Brasil. ¿Y qué raza brasileña? La raza Lagoa Santa. Y esta raza Lagoa Santa brasileña, ¿cuándo aparece en América? Durante la era terciaria o cenozoica. Profe, abracadabra, sí. Tanto Amellino, miren, tanto Amellino y Osvaldo Lund, ¿en qué coinciden? En las eras geológicas. En las eras geológicas, mira, Amellino, ¿qué dice? Que el hombre americano, el Homo pampeanus, aparece en la era terciaria. Osvaldo Lund, ¿qué dice? La raza Lagoa Santa brasileña aparece durante la era terciaria. ¿En qué difieren? Amellino dice que aparece en Argentina y Osvaldo Lund argumenta que aparece en Brasil. Esa es la diferencia, muchachitos. Y eso es todo por hoy, muchachos, y nos veremos la siguiente clase. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Profesor, el domingo, ¿a qué hora hay que estar en las A las evaluaciones? 11 de la mañana. El domingo a las 11 de la mañana, jovencitos, damos la práctica del tema 1, del tema 2 y del tema 3. ¿Ya? Lo que han hecho en su cuaderno. Solo eso vamos a volverlo en un examen virtual. ¿Ya, muchachitos? Entonces, por ejemplo, para los que de repente no han entrado temprano, a ver, escuchen. Una vez que termina la sesión de hoy, van al Padlet y en el Padlet está la práctica de este tema. Son 4 preguntas. Tienen 5 minutos para responder y enviar. Una vez que envían, hacen clic en ver, ¿no? Ver mi puntuación y van a ver su nota. ¿Cuánto sacaron en la práctica? Pregunte, joven, pregunte. ¿Los escucho? Profesor, ¿qué estaba diciendo Osvaldo Lund? ¿De qué era? No le escuché bien. Osvaldo Lund también, este señor también explica qué cosa, la teoría autoctonista. Solo que Osvaldo Lund dice que el hombre americano aparece en Brasil, ¿no? A diferencia de Amellino, que nos dice que aparece en Argentina. Ambos, ¿en qué coinciden? En la era geológica. No olvidar eso, muchachos. ¿Alguna pregunta más? Tenemos 20 segundos. Profesor, Dígame.